Comenzamos el programa esta mañana hablando sobre la segunda entrega masiva de delincuentes a los Estados Unidos. México envió a 26 miembros de cárteles a la Unión Americana después de haber enviado 29 en el mes de febrero. Entre estos, destaca Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, de los Caballeros Templarios, como se llama la organización de la que formaba parte. Vamos a hablar de este tema con Eduardo Guerrero, consultor en seguridad y director de Lantia Consultores. Querido Eduardo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. No, hombre, qué gusto saludarte, Pascal. Encantado. Bueno, esta segunda entrega masiva ocurre en un contexto en el que supuestamente México y Estados Unidos están a punto de firmar un plan de seguridad que por alguna razón se dice que ya está listo, pero no se ha firmado. ¿Cómo debemos interpretarlo? Pues mira, yo creo que de entrada es una muy buena señal de colaboración que sigue dando el gobierno mexicano con estas 26 extradiciones, después de las 29 que mencionaban que fueron en febrero. Algo interesante de quienes son extraditados es que casi la mitad fueron capturados el último año. Es decir, se trata de personajes que traen información fresca, vigente, digamos, sobre las actividades criminales, sobre todo del cártel de Sinaloa, que son de especial interés para Estados Unidos para el tema del combate a la producción de fentanilo y metanfetaminas. Entonces, ese es un punto bien importante. Otro asunto separado de este, Pascal, pero que también es muy relevante, es que casi de manera simultánea a este anuncio se hizo otro de la captura de 27 miembros de Cártel Jalisco Nueva Generación en Aguascalientes. Sí. Y es muy curioso también que este golpe se haya dado el mismo día y de hecho la captura fue anunciada por la Embajada de Estados Unidos, comentando que esta captura se había realizado en buena medida por la capacitación que han recibido las autoridades mexicanas por parte del FBI y el INL, que es otra agencia de inteligencia estadounidense, ¿no? Entonces sí, pues se ve que va caminando esto, no se firma el acuerdo, pero ya en la práctica, Pascal, pues ya estamos colaborando muy estrechamente con ellos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, exactamente, como si el programa de cooperación en seguridad ya estuviese funcionando. Me gustaría entrar en detalle en el envío de estos personajes, el hecho que tú subrayas de que sean miembros de los cárteles detenidos recientemente, pero me llamó también la atención que un tercer anuncio por parte de Estados Unidos se hizo respecto de las condiciones de seguridad en México, elevando el nivel de riesgo que implica visitar nuestro país, como que por un lado México coopera y por el otro lado Estados Unidos pues como que manda una señal a sus ciudadanos de que México es un país peligroso para viajar. Sí, bueno, fíjate que también junto con esto que estás mencionando tú, en donde se mencionan algunos estados del país como peligrosos, hubo una declaración de Trump también para justificar la militarización de algunas zonas de Washington, diciendo que ya Washington era más peligroso que las peores ciudades de América Latina como la Ciudad de México o Bogotá. Uh-huh. Y eso también, pues sí nos están agarrando de piñata, ¿no? Sí. La verdad es que la Ciudad de México está lejos de ser de las más peligrosas de América Latina. Bogotá es más peligrosa que la Ciudad de México, pero entre las más peligrosas pues está Caracas en primer lugar, Tegucigalpa, Sí, etcétera, ¿no? claro. Esto otro que mencionas, pues sí, es otra manera de presionar a México, quizás en estados donde los gobernadores probablemente no han colaborado como quisieran las autoridades estadounidenses, y esta es una buena manera de presionarlas, ¿no?
Ahorita no tengo la lista. ¿Tú la tienes ahí de estos estados que fueron Pues los mencionados? clasificaron en 4 rubros, desde los más peligrosos, los que de plano no hay que ir, entre ellos recuerdo de memoria Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Exacto. y luego en un Zacatecas siguiente también. nivel Ajá. otros estados, y así digamos hasta llegar a 2 que dicen, bueno, ahí tomen las precauciones normales, que solo son Yucatán y Campeche. Exacto. Pues mira, la verdad es que sí hay lugares como Sinaloa, que ahorita está en guerra, en donde sí es peligroso ir porque, bueno, la capital está incendiada y varias ciudades vecinas, Ujú. pero por ejemplo el puerto de Mazatlán se ha cuidado mucho y está tranquilo y sigue fluyendo el turismo a Mazatlán. Sí. En Michoacán, pues la verdad es que la capital Morelia sigue muy tranquila, hay algunos asaltos, etcétera, pero yo no pensaría que es un lugar que hay que Sí. evitar visitar. Y así nos podríamos ir. Acabo de ir a Zacatecas y Que está está en muy rojo bien Zacatecas. Zacatecas. De hecho, ha habido una baja muy Ujú. impresionante tanto de los homicidios como de la extorsión en Zacatecas. Sí. Entonces, un poco este anuncio va a contracorriente de las noticias que nos han llegado recientemente de esos estados, ¿no? Sí, en rojo están Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Michoacán y Guerrero. Y luego en Uh naranja, -huh. que es el siguiente nivel, Baja California, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Guanajuato, Morelos y Chiapas. Los 2 azules que te mencionaba, que son lugares con el menor riesgo, que son Yucatán y Campeche. Y en amarillo están todos los demás, pues desde Coahuila hasta Oaxaca. Pues mira, Tamaulipas sí siempre está muy complicado y lo que acaba de suceder, el atentado contra un funcionario de primer nivel en Reynosa fue terrible. Sí. Y pues Guerrero ya sabemos desde hace rato que está completamente controlado por el crimen organizado, ¿no? Ujú. Aunque se ha cuidado mucho que en Acapulco haya tranquilidad para que fluya el turismo, ¿no? Pero bueno, no tampoco, digamos, está muy alejado de la realidad. Estos estados que mencionaste en primer lugar, Ujú. pues sí, varios de ellos tienen zonas muy peligrosas, pero convendría dar la información un poco más detallada Sí. para que la gente no se apanique tanto y evite visitar el estado cuando realmente son un grupo de municipios los que realmente son peligrosos, ¿no? Claro. Y agregaron en sus advertencias la expresión violencia terrorista, ¿no? Que bueno, pues ahí lo podemos discutir, y tú te referías a la forma en que mataron al delegado de la FGR. Yo creo que ese claramente es un acto terrorista, por lo menos para mí, pero no había yo Así visto es. aparecer este tipo de expresiones en el lenguaje de la diplomacia estadounidense. Eduardo, tengo que hacer una pausa obligada aquí. Me gustaría que platicáramos un poco más sobre la lista de estos personajes, qué significa su entrega, si van a eventualmente acabar siendo pues fuentes de información para los servicios de seguridad de Estados Unidos, y si eso implica una negociación de sus eventuales penas. Le agradezco mucho a Eduardo Guerrero que me haya esperado para continuar esta entrevista. Parte de la discusión, Eduardo, tiene que ver con la manera en que se entrega a las personas. Yo sé que pues se trata de hombres que pues han cometido actos muy graves, tanto los 29 de febrero como los 26 de ayer. Sin embargo, si nos ponemos legalmente estrictos, pues estas no fueron extradiciones, sino expulsiones. Y yo sé que habrá muchas personas que digan, pues qué bueno que los hayan expulsado. Y habrá también quien diga, pues mejor que los juzguen en Estados Unidos que en México, porque aquí no hay, digamos, posibilidades de que se puedan arreglar con alguien, de que se puedan escapar, etcétera. Allá no hay esa posibilidad, aquí sí. En fin, son algunas de las cosas que se dicen, pero ¿qué opinas tú del método de la expulsión por encima de la extradición? Mira, son discusiones legales en las que no me gusta ahondar mucho, pero hasta donde tengo entendido, Pascal, los 26 que se fueron ayer tenían los 26 orden de extradición. Uh -huh. No sucedió como en la primera entrega,
en donde efectivamente había varios en donde no estaba ese recurso jurídico y se generó una polémica de que más bien era una expulsión, etcétera, ¿no? Pero en este caso me parece que sí se cuidó más esto, justamente para no ser objeto de críticas como la vez anterior. Sí, bueno, lo sabremos a las 11 de la mañana cuando de la conferencia de prensa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bueno, el Gabinete de Seguridad. Eduardo, mencionabas en el bloque anterior que varios de estos personajes fueron detenidos recientemente. Hemos visto que del grupo anterior, pues se puede presumir que hay algún tipo de colaboración con las autoridades judiciales en Estados Unidos, una repentina suspensión de la petición de buscar la pena de muerte para 3 de ellos, que no sabemos exactamente por qué fue. ¿Qué opinas de este segundo grupo y en cuanto a sus posibilidades de colaborar y dar información sobre los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades en México a autoridades estadounidenses? Mira, me parece que claramente hay un bloque que es casi la mitad de extraditados o expulsados que tienen que ver con necesidades muy inmediatas de las agencias estadounidenses en la guerra en Sinaloa y en la identificación de laboratorios y zonas de producción narcótica, ¿no? Y yo creo que sin duda fueron capos que ofreció México y gustoso los reciben allá porque, como te decía, tienen inteligencia ahorita muy vigente, muy detallada sobre la operación de los laboratorios y de las redes de personas que protegen los laboratorios, etcétera. Ahí vemos a gente tanto de la familia Zambada como de la que colabora con la familia Guzmán, o que incluso son miembros de la familia, porque varios son cuñados, Sí, hay un yernos, yerno del primos, Mayo, ¿no? etcétera, ¿no? Sí. Sí, y luego tenemos otro bloque de algunos capos, por ejemplo, la Tuta, ¿no? Que son legendarios y que fueron detenidos ya hace 10 años, o como también el caso, aquí lo tengo, de Abigail González Valencia, el Sí. Queenie, ¿no? Que también fue detenido en 2015 y que lideraba un grupo de lavadores de dinero para el cártel Jalisco muy famoso. Me parece que estas personas, Pascal, son muy importantes para despejar dudas que quizás tengan las autoridades estadounidenses sobre la colaboración de altos políticos o de altos empresarios con las organizaciones criminales, ¿no? Ellos no pueden dar información sobre la operación ahorita de la organización criminal tal, pero sí te pueden decir, mira, durante los 10 años que yo estuve operando, el gobernador tal, tal y tal, los alcaldes tales y estos empresarios y estos caciques políticos colaboraron de manera muy estrecha con la organización criminal. Y ahorita esto es muy importante para Estados Unidos porque justamente están haciendo un trabajo muy fuerte de identificación de redes, ¿no? Para el combate que se va a dar en los próximos meses y años pues a las organizaciones que fueron designadas como terroristas por Estados Unidos. Entonces, de ahí la relevancia que también tiene este otro bloque, que no está tan actualizado de información, pero que son testimonios muy útiles para inculpar a políticos y a empresarios que forman parte de la red. Esta entrega de ayer desvió un poco la discusión que venía dándose desde el viernes pasado, cuando se supo a través de un reportaje en el New York Times que el Pentágono, por orden de Trump, estaría preparando planes para atacar directamente a los cárteles o incluso llevarse secuestrado a alguna figura del crimen organizado en México. ¿Tú cómo ves esa posibilidad? ¿Crees que es algo real o es simplemente una finta, una amenaza? Y yo creo que es parte del menú de amenazas, ¿no? Para presionar y para generar tensión y cierta ansiedad en las autoridades mexicanas, pero luego ha salido la embajada estadounidense, incluso el secretario de Defensa en una entrevista antier,
con Fox, sí. mencionaron que no está contemplada ninguna incursión militar en territorio mexicano, ni tampoco ataques con misiles o con drones en territorio mexicano, que ahorita lo que están haciendo es generar, recolectar inteligencia que le están entregando a las autoridades mexicanas y que seguro está ayudando mucho acá, pues a arrestar a los miles que están siendo arrestados, Pascal, porque es tremendo, es un récord muy impresionante que ahorita llevemos casi 30,000 Sí. detenciones de alto perfil en tan solo 10 meses de gobierno, ¿no? Sí. Yo creo que ha tenido que ver mucho la colaboración con Estados Unidos en este gran nivel de arrestos que tenemos, ¿no? Por cierto, me queda un minutito, pero preguntarte, por último, lo iba yo a hacer, pero aprovecho que lo mencionas. ¿Dónde están estos 30,000 detenidos? ¿Están todos en la cárcel? Porque ya teníamos ya un sistema carcelario saturado, pero ¿dónde los tendrán? No sé, fíjate que ahí ha sido el gobierno muy reservado. Ujú. Yo creo que muchos están arraigados y son objeto de interrogatorios. Los pueden arraigar en sus domicilios, los pueden arraigar en los separos de los ministerios públicos, los pueden también llevar algunas áreas de los centros penitenciarios. Ujú. Yo creo que muchos sin duda no han recibido condena porque es una cifra monstruosa, ¿no? Sí. Pero están sirviendo quizás para justamente dar más información e ir por Ujú. los otros miembros de los grupos. Sí. Y tampoco dudaría que algunos sí estén saliendo libres, pues por falta de pruebas, y aunque fueron detenidos, Ujú. pues no hay pruebas para tenerlos ahí, ¿no? Bueno, Eduardo, pues muy agradecido contigo, como siempre, que me tomes la llamada. Te mando un abrazo. Encantado, Pascal. Otro abrazo para ti. Hasta Gracias, pronto. gracias. Eduardo Guerrero, consultor en seguridad, director del Lantia Consultoría.